Se dice que el alma de los muertos de manera violenta se queda en el lugar que fallecieron como una psicohuella que se repite una y otra vez. Una de las leyendas de Querétaro que se originó de un hecho estremecedor ocurrido hace más de 30 años es la que se refiere al llamado Caso Mijangos. Una mamá y maestra apegada a la religión. Quizá tuvo un ataque espiritual, entidades negativas le implantaron pensamientos o quizá un evento detonó los problemas de salud mental que seguramente venía arrastrando. En medio del asombro mundial, Claudia Mijangos fue conocida por ser la mujer que acabó con la vida de sus 3 hijos de manera brutal. Ella es originaria de Mazatlán, Sinaloa, donde vivió su infancia y adolescencia sin carencias económicas. Por sus atributos físicos, fue seleccionada como reina de belleza de la entidad que la vio nacer. Al fallecer sus padres, recibió la herencia que le permitió vivir de manera holgada. Conoció a Alfredo Castaños, con quien se casó, y juntos se mudaron a la ciudad de Querétaro, donde nacieron sus 3 hijos. Su vida transcurría como cualquier esposa y madre de familia en la calle Hacienda Vejil 408 en Jardines Hacienda. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando decidió dar clases de catecismo gracias a sus conocimientos y apego a la religión. Sus hijos estudiaban en el Colegio Católico Fray Luis de León, donde también ella era maestra, y ahí mismo conoció al sacerdote Ramón. Su aspecto físico le atrajo y poco a poco se enganchó sentimentalmente con él. Se dice que mantuvieron un romance, pero cuando él decidió romper esa relación, ella ya estaba muy enamorada y esta ruptura le comenzó a provocar crisis emocionales y ataques psicóticos. Por eso mismo, su matrimonio se fracturó e incluso se fue de la casa a su esposo. Solo recogía a sus hijos para estar con ellos y luego los regresaba con Claudia, pero las peleas entre ellos eran constantes y ya se encontraban en un proceso de divorcio. Incluso, el día en que ocurrió la tragedia, el 24 de abril de 1989, Alfredo Castaños se entregó a los niños, pero además tuvieron una fuerte discusión que la dejó muy alterada. Le marcó a su amiga Verónica para decirle cosas extrañas, como que Mazatlán había desaparecido, que todos estaban muertos, que todo Querétaro era un espíritu. Su amiga, al escuchar estas palabras, no le dio importancia, aunque se le hicieron incoherentes. Solo le dijo que al día siguiente iría a verla. Al colgar, Claudia comenzó a escuchar voces en su cabeza que le decían que sus hijos eran demonios que no le permitían estar junto al sacerdote. Claudia estaba obsesionada en mantener una relación amorosa con el padre Ramón. En cuanto se fue Alfredo, su aún esposo, ella se dirigió a la cocina, tomó 3 cuchillos y fue a la habitación del pequeño Alfredo Antonio de 6 años, quien estaba dormido y ya no despertó jamás. Su hija Claudia María, de 11 años, se dio cuenta de lo sucedido y corrió a las escaleras, donde Claudia la alcanzó, siendo estos sus últimos instantes con vida gracias a su mamá. 2 de sus hijos ya no se encontraban en este mundo físico y fue a la recámara de su pequeña Ana Belén, de 9 años, para hacerle lo mismo. Después, ella tan solo se quedó dormida. Claudia Mijangos, la madre que fue capaz de quitarle la vida a sus hijos de manera cruel. Después de la tragedia, la primera en llegar a la casa Mijangos fue su amiga Verónica, quien llegó aproximadamente a las 8 de la mañana e inmediatamente marcó a la policía. Al llegar los agentes, se encontraron con una mujer en shock que no recordaba lo ocurrido, por lo que la llevaron a un hospital. En varios interrogatorios, deliraba diciendo que sus hijos dormían y ella debía preparar el desayuno y tenía que recogerlos en el colegio. Las autoridades detuvieron a Alfredo Castaños, creyéndolo responsable de los hechos. Sin embargo, después pudo comprobar que esa madrugada él no estuvo en ese domicilio. Los exámenes periciales confirmaron que no hubo ningún otro implicado en el caso, más que Claudia Mijangos. Médicamente determinaron que padecía de un severo trastorno mental acompañado de una perturbación de la personalidad tipo paranoide. La Arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de los acontecimientos.
Mijangos enfrentó su proceso en el penal de Querétaro y en 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del penal de Tepepan en la Ciudad de México. A los 63 años, la Hiena de Querétaro, como le apodó la prensa de aquel entonces, salió acompañada de 2 familiares, entre ellos su sobrina, quien se ofreció a ser su tutora y hacerse cargo de ella. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia advirtió que, según los estudios hechos a Claudia, tendrá que permanecer con una constante medicación y vigilancia debido al daño de su salud mental. Se dice que Claudia Mijangos tenía un carácter difícil, fanatismo religioso, escuchaba voces, veía ángeles y demonios. Esta casa ha quedado abandonada y actualmente se encuentra tapiada y grafiteada. En un tiempo sirvió de punto de encuentro para hacer rituales satánicos. Además, ha sido visitada por múltiples aficionados a lo paranormal, ya que se asegura que los espíritus de los niños siguen en ese sitio. Han referido la aparición de niños fantasma, lamentos, gritos. Tal vez el hecho de que a estos 3 pequeños su propia madre les separó el alma del cuerpo abruptamente con una muerte violenta hizo que su alma siga penando en la casa de Claudia Mijangos, la Hiena de Querétaro. Para Miedoteca, Gina Avilés. Miedoteca.